Edelio Morínigo Florenciano, paraguayo. Tenía 25 años de edad en ese momento. Cuando eso, ostentaba el grado de suboficial segundo de la Policía Nacional del Paraguay. Edelio Morínigo Florenciano prestaba servicios en el puesto policial número 7 del entonces asentamiento campesino Núcleo 3 en el ahora distrito de Arroyito, departamento de Concepción. Es uno de los 3 secuestrados que nunca más volvieron a casa. Así como en el caso de Félix Urbieta Ramírez y de Amancio Oscar Denis Sánchez, se cree que fue asesinado en cautiverio. Hoy, a más de una década de su desaparición, su familia todavía sigue exigiendo respuestas al gobierno y a los terroristas del EPP. Era el sábado 5 de julio del año 2014, cuando eso ya estaba secuestrado Arlan Figbren, de 16 años de edad, quien por su parte se hallaba en cautiverio en poder del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo EPP desde el 2 de abril de aquel mismo año. En el norte, la prioridad era el rescate de Arlan Figbren, por quien el EPP pedía $500,000. Por medio de ese solicito a los integrantes que tienen a mi hijo Arlan que lo liberen, por favor. Así como nosotros hemos cumplido con las solicitudes que exigían, esperamos que ustedes cumplan con nosotros, que han prometido. Que lo liberen inmediatamente una vez que ya hemos entregado todos los víveres y los pedidos que nos han hecho. Ustedes saben muy bien, señores, que nosotros cumplimos totalmente. Seguimos esperando, por favor, nuestro hijo Arlan. Libérenlo, por favor, señores. Le rogo, señores. Gracias. Este desesperado mensaje fue enviado por la familia Fic a los miembros del EPP que hace 19 días tienen secuestrado a Arlan, de 16 años. Poco después del secuestro, el grupo armado se comunicó con la familia y exigió 2 cosas para que liberen al joven: que la familia difunda un video donde rinden un homenaje a sus caídos y que repartan víveres en varias comunidades de la zona. Nuestra familia ha cumplido al pie de la letra, somos gente de palabra, pero lastimosamente hasta ahora no han cumplido con nosotros. Arlan Fic fue llevado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo el 2 de abril cuando una célula del grupo atacó una estancia en la localidad de Paso Tuyá, departamento de Concepción. En esa oportunidad hubo un enfrentamiento y murieron 3 personas, un militar y 2 integrantes del grupo armado. Incrédulo, descuidado, ingenuo o tal vez confiado. Cualquier calificativo que se le quiera agregar. Edelio Morínigo, integrante de la Policía Nacional y poblador del distrito de Arroyito, estaba disfrutando en aquel momento de su día libre. Entonces, como era una costumbre para él, organizó un grupo de amigos y parientes políticos con los que fue de cacería al predio de la estancia Maquicue, en la zona del kilómetro 95 de la ruta quinta General Bernardino Caballero, hoy rebautizada como ruta PY05. Edelio estaba vestido con ropa de color caqui, sin los distintivos de la Policía Nacional, porque era un uniforme ya en desuso. Para ese momento la Policía Nacional ya utilizaba
el uniforme azul y el caqui había quedado inactivo. Edelio tenía una pistola Glock calibre 9 milímetros, propiedad de la Policía Nacional. Él llevaba su arma adherida a la cintura a través de una pistolera de plástico. Junto con unos 15 amigos, incluyendo algunos niños, se adentraron al predio de la estancia Maquicue, cuyo nombre verdadero en realidad es Estancia María Auxiliadora. Luego de unos 10 minutos de entrar al monte, los perros cazadores que llevaban y que habían punteado simplemente se callaron, dejaron de emitir sonido. Era como si alguien los domara repentinamente. Había sido los perros, casualmente, llegaron al campamento del primer anillo del EPP. Hábilmente, los terroristas tranquilizaron a los animales, literalmente los domaron. Los 15 cazadores, entre ellos Edelio, avanzaron ya pero en busca de sus perros, hasta que repentinamente, de la nada, saltaron por lo menos 5 criminales que estaban escondidos entre las malezas. Estos dieron la voz de alto. Portaban fusiles y también utilizaban pistolas. Edelio y sus amigos fueron capturados en cuestión de segundos. Los terroristas se presentaron como miembros del EPP. Les hicieron sentar en el suelo en fila india, a unos 2 metros de distancia uno del otro, y empezaron a interrogarlos, incluyendo a los niños. En un momento dado, cuando Bernardo Bernal Maíz, alias Coco, ahora ya fallecido, se acercó a Edelio Morínigo, notó que estaba vestido con una ropa similar a la que utilizaban policías. De hecho, le preguntó si Edelio era policía. Este contestó que no. Sin embargo, Edelio mismo se delató cuando los terroristas encontraron por él adherida su pistolera de plástico, que tenía la insignia de la Policía Nacional. Edelio pilló muy rápido que eran integrantes del EPP, y para que no lo relacionaran como policía, tiró al monte su pistola Glock. Sin embargo, cuando revisaron su billetera y encontraron sus documentos, era como que los criminales habían sacado la lotería. Era lo que tanto andaban buscando. Desde meses antes, en varios comunicados, los criminales del EPP venían advirtiendo que policías y militares eran objetivos de su organización. Era como un regalo caído del cielo. Un integrante de la Policía Nacional acababa de caer capturado en poder de la organización terrorista. Edelio fue capturado en un extenso y frondoso monte de la estancia Maquicue. El policía recibió la comunicación de que a partir de ese momento él se convertía en prisionero del EPP. Todos sus amigos fueron liberados bajo la amenaza de que si regresaban al lugar serían fusilados. Desde ese momento, sábado 5 de julio de 2014 a las 5 de la tarde, ya Edelio nunca más volvió con su familia. La comunicación del secuestro fue hecha esa noche, cuando los demás cazadores salieron a la ruta y dieron aviso a las autoridades. De inmediato, se organizó otro equipo que pudiera seguir este caso, teniendo en cuenta que era, para ese momento ya, el segundo secuestro. Es decir, había 2 casos en simultáneo. El de Arlan Fickbren desde el 2 de abril de 2014 y luego el de Edelio Morínigo Florenciano desde el 5 de julio del mismo año.
Una comitiva del Ministerio Público, encabezada por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, llegó hasta la localidad de Arroyito, distrito de Orqueta, departamento de Concepción, donde se reunió con los padres del policía Edelio Morínigo, privado de su libertad ilegítimamente por el grupo criminal EPP. El fiscal general del Estado dio detalles acerca del encuentro mantenido con doña Obdulia, madre del suboficial Edelio, quien pidió no apurar a los organismos de seguridad y que prioricen el retorno sano y salvo de su hijo. Y la idea era darle fuerza, optimismo y un sentido por sobre todas las cosas de solidaridad con ellos, de venir a visitarles y decirles que las autoridades y el Estado paraguayo están haciendo el máximo de esfuerzo por sobre todas las cosas, como dijo doña Obdulia. Si anda se interesa, el oña en boca pupare y si ella se interesa, Obdulia se va con vida. En el sentido que ella prefiere que tarde un poquito más inclusive, pero que venga el hijo con vida. A mí realmente cala muy hondo ese tipo de expresiones de una mamá, pero la idea era esa, hacer una visita de solidaridad, decirle que las autoridades del país siguen trabajando y que el Ministerio Público va a hacer su trabajo. Como era natural, el grupo terrorista EPP concentró a sus dos cautivos. Arlan y Edelio fueron llevados a un mismo campamento en la misma zona donde los habían secuestrado. Las fuerzas de seguridad se desplegaron en la zona, pero pese a que se hicieron incursiones durante varios días, supuestamente no se encontraron rastros del campamento de los terroristas. La primera pista, no solamente sobre Edelio, sino también sobre Arlan, se daría a conocer unos meses después, en octubre de aquel mismo año 2014, cuando el EPP entregó un video consistente en la prueba de vida. En las imágenes se les veía y se les escuchaba a Arlan Figbren y al policía Edelio Morínigo Florenciano, enviando sendos mensajes para sus familias y las autoridades. Mamá, papá, a ese que me hay potápico ahí por la salud físicamente, ahí me tranquilo, ande potápico pueda puma de té, ni piñe que eran tamba de ver, a cualquier momento si Dios quiere ir a Virgen, añade un milleta, ñangui, de ahí Elisa y potaña tranquiliza por si es posible y que tú se anoja, a peico a jamás veí se de que allí ya hará de tortura ya do je jugar ya se en ningún momento habiendo ya pues hacer en baile ahí pona físicamente. Y a todos mis camaradas les quiero enviar un pequeño mensaje, que no defendamos más los intereses de los ricos, que no trabajemos más para los ricos, trabajemos más para los pobres. Hoy es sábado 18 de octubre del 2014. Yo soy Arlan Figbren, prisionero del Ejército del Pueblo Paraguayo. Hoy es 18 de octubre y el 16 de octubre fue asesinado el periodista Pablo Medina. Me encuentro bien de salud. La noche del 2 de abril yo fui testigo cuando la Fuerza de Tarea Conjunta le asesinó a Vital Arce y por ese motivo el gobierno paraguayo quiere asesinarme. El Ejército del Pueblo Paraguayo va a cumplir con lo que le prometió a mi padre y quieren asegurarse de que una vez que me liberen yo pueda llegar junto a mi familia sano y salvo. Yo pido la mediación del gobierno brasileño para que garanticen mi vida una vez que la guerrilla me libere. Mamá, papá, quiero decirles que estoy bien, que estoy tranquilo, que no se preocupen, no me hicieron nada. Desde que llegué acá estoy bien, me tratan bien, no me falta nada y que si Dios quiere muy pronto vamos a estar juntos otra vez.
Las exigencias que hacía el EPP para liberar a Edelio eran simplemente imposibles de cumplir. Exigían la excarcelación de 6 integrantes del EPP a cambio de la liberación del suboficial segundo de la Policía Nacional. Tras meses de sentirse abandonados por el gobierno, los padres de Edelio Morínigo se reunieron esta mañana con autoridades, tras lo cual, según el ministro del Interior Francisco de Vargas, el gobierno brindará mayor apoyo e información a la familia del secuestrado por el EPP. No está previsto que el presidente reciba a los preocupados padres del suboficial que lleva 237 días cautivo. Lo que básicamente hemos hecho es establecer un canal de comunicación directo y adecuado para darle contención y explicarle las acciones que están tomando las fuerzas de tarea conjunta en el marco de la libertad de Edelio Morínigo Florenciano. El comandante se ha comprometido para gestionar ante el Policlínico Policial algún tipo de asistencia. También seguir con lo que ya hemos venido trabajando, apoyo en el sentido de facilitarle víveres. Ellos también tienen que subsistir, sobre todo ahora que no tienen el apoyo de Edelio, que era, digamos, el sostén de la familia, y algún tipo de ayuda que en alguna medida pueda apenas menguar la situación por la que están pasando. Según el ministro, las últimas informaciones sobre Edelio indican que sigue vivo y que la única posibilidad para su liberación sería el rescate y no la liberación como el caso de Arlan. Prisioneros de guerra, le dicen ellos. Ustedes saben que han hecho exigencias de cumplimiento imposibles con respecto a su liberación. Por eso es que hablamos en el sentido de pensar más en un rescate que otra cosa, solamente por eso. Doña Obdulia, madre de Edelio, dijo que lo que más le dolía por parte de las autoridades es la falta de información sobre si su hijo estaba vivo o muerto. La comunicación, ahora en doble coyete hoy, el ministro Pepe con inteligencia o manejada con situación, mantener ahora información con ellos lado porque llegó ahí cuando se y se me puso me vivo te me upamos yo grura acá de pecado que guasura, ahora en doy cuando bicho imbabe. Pensando a ley ahora manejar y que entonces realmente cuando año compromete ahora el ministro a reconocer a ver que ya ojalá no me diga ahora información. El abandono es tal que la comisaría de Arroyito ni siquiera cuenta con una patrullera. Ayer ulea ve yo cuando tenía patrullera para la comisaría de Arroyito porque venía ahora patrullera y oreja miaco y triste. El padre de Edelio, Apolonio Morínigo y doña Obdulia se reunieron además con el fiscal general del estado y con miembros del Congreso. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color. Como hay políticos aquí presentes, incluso está el presidente de la República, lo digo fraternalmente, ¿no? Alguien me dijo, mire, fulano de tal está secuestrado por el ejército, haga algo, ¿no? La corrupción es la polilla, es la gangrena de un pueblo. Si un pueblo quiere mantener su dignidad, tiene que desterrarlo. Estoy hablando de algo universal. Edelio Morínigo Florenciano, cuando eso tenía 7 años de antigüedad en la Policía Nacional. Él estaba casado con una compueblana de nombre Elisa de Ledesma. El matrimonio tenía planes hermosos. Estaban a punto de terminar su casa, que la construyeron en un terreno contiguo al de los padres de Edelio, a 1,5 kilómetros de la Ruta Quinta, siempre en la zona de Arroyito.
Una vez que terminaran su casita, Edelio y Elisa estaban planeando ser padres. Pretendían agrandar la familia. Edelio, de hecho, provenía de una familia tradicional de esa región del país. Sus padres, don Apolonio Morínigo y doña Obdulia Florenciano, tuvieron también varios otros hijos, todos ellos padres de familia, responsables y dedicados. Por ejemplo, Edelio tiene un hermano militar y también tiene otro hermano policía. Para facilidades de la familia, Edelio prestaba servicios en la dependencia policial de su comunidad, es decir, vivía y trabajaba en su pueblo. Sus superiores hasta ahora lo recuerdan como un suboficial correcto, respetuoso y por sobre todo muy disciplinado. Por su juventud era utilizado en numerosos operativos que se hacían justamente contra el EPP. Sin embargo, ni él ni sus vecinos tal vez nunca se imaginaron que los criminales que rondaban su comunidad serían los mismos que después les arrebatarían la libertad. Elisa Madero, reciba esta alianza, en señal de mi amor, y fidelidad a ti. Así, Edelio y Elisa el 1 de enero del 2011 sellaban su amor. Jamás hubieran imaginado que 3 años después el EPP los separaría. Ella recuerda cómo fue el primer encuentro entre ambos. Él tenía 17 años, yo tenía 18 años. O sea, ya era más grande. Sí, ya era más grande. Yo por lo menos ya conocía ya un poco más las cosas. Ajá. Demasiado jóvenes somos, le dije así. Y vamos a conocernos nomás, le dije. Pero no le dije tampoco el sí. Y no le dije tampoco el no. Tras varios meses, aquella joven a la que Edelio acompañaba al colegio decidió aceptar su pedido de noviazgo. Sin embargo, debería cumplir una condición. Y le dije a mi mamá, bueno, ustedes son demasiado jóvenes y están en época de colegio y todo eso, ¿y por qué no terminan primero? Le dije, ¿por qué no termina? Y después sí que, si pasan todo, comienzan a salirme. Bueno, él aceptó. Cuando cumplieron el 3er año de noviazgo, ambos decidieron dar el paso más importante en sus vidas. Después falleció mi mamá, después yo me quedé acá con mi papá sola y no decidí, nos casamos. Los secuestros de Arlan Fick y Edelio Morínigo se produjeron durante el gobierno de Horacio Cartes. Pese a los esfuerzos que se hicieron desde el Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI, Edelio nunca fue rescatado. De hecho, tras la prueba de vida que se envió en octubre del año 2014, su compañero de cautiverio, Arlan Fick, fue liberado 2 meses después. El 25 de diciembre de aquel mismo año 2014, Arlan, uno de los 2 secuestrados del EPP, apareció en una casa en una colonia brasileña del distrito de Ubiyaú, en el departamento de Concepción. Cuando fue liberado, Arlan contó que llevaba caminando 2 días por el monte y que lo habían sacado por ende del campamento el 23 de diciembre. Esa es la fecha en la que vio por última vez a Edelio y estaba con vida.
Sin embargo, el propio Arlan contó que Edelio ya estaba muy cansado y que claramente estaba cayendo en una profunda depresión. El 23 de diciembre del 2014, 2 días antes de la liberación de Arlan Fick, por ende, es la última fecha que se tiene certeza de que el policía Edelio Morínigo Florenciano seguía con vida. Edelio Morínigo es un suboficial de la Policía Nacional de apenas 25 años. Está secuestrado por el grupo criminal EPP hace 179 días. Proviene de una humilde familia, sin grandes propiedades y sin nada de dinero. Es por eso que en el video, el EPP no solicitó dinero para su liberación, sino insistió por segunda vez en un intercambio por los criminales presos. Damos una última oportunidad al gobierno para canjear a 6 EPPistas prisioneros políticos del gobierno de los ricos por el suboficial Morínigo, prisionero de guerra del Ejército del Pueblo. Viva nuestros heroicos y gloriosos camaradas caídos en combate. Viva la lucha de clase, viva el EPP. El gobierno se negó a negociar. Nada más se supo de Edelio hasta que fue liberado Arlan Fick en Navidad y dijo que se separó de su compañero de cautiverio el 22 de diciembre pasado. Hasta ese entonces se encontraba en buenas condiciones y envió un mensaje tranquilizador, principalmente a sus familiares. Me pusieron junto a mí, estábamos sentados en una hamaca, yo a su costado, y todo el día pasamos tomando tereré y hablando. Y ¿se hicieron amigos? Y sí, 5 meses a pocos metros. ¿Y qué te dijeron? ¿Le van a soltar también a Edelio? Y no me dijeron nada, no. Arlan y Edelio conversaban bastante y llegaron a un pacto. El que primero sea liberado enviará un mensaje específico a sus familiares. En esta ocasión fue el joven Fick el que se encargó de hacer llegar noticias a doña Obdulia Florenciano, madre de Edelio. Y hasta el 22 hoy hagoño 10 y cuai haupei pujareo y hagoyo y cuai ha Arlan pe yaguaru maja unos cuantos gente hace me bugura hay que otro grupo de gente pero acordando ellos ñon 10 y cuai hasta Arlan pe no mombe uila o liberata ha subhe hace ha no tereila se me voy potaite y mayo ya libera capaz de morela ro putua veico alegría con familia putua porque esta iterengoro hasa securico Navidad hago año nuevo con la llave y morela pecha los hasa coan ha se me voy puta años en 10 cora primero por su salud porque catuja epe hapichao jei pues yo putando ahí terei umia ha PHS intranquilizable. Estaba triste también ya estaba en los últimos días Edelio. Sí, yo pues ella siempre hoy pensativo. La esperanza intacta de que el regalo de Año Nuevo será la liberación de Edelio llena de fuerza para seguir adelante, confesó la angustiada madre. El pasado 5 de julio, el EPP secuestró al suboficial Morínigo en un bosque en la zona de Arroyito, departamento de Concepción. Arlan Fick Bren estaba libre. Ya recibió el año 2015 con su familia. Pero su compañero de cautiverio, el otro secuestrado, el policía Edelio Morínigo Florenciano. ¿Y el qué? Edelio seguía secuestrado. Y los terroristas del EPP fue como que se llamaron a un silencio que hasta ahora parece ser eterno. Nunca más se pronunciaron sobre el policía que permanecía en cautiverio. Los meses pasaron a ser años y literalmente nunca más hubo una información certera sobre Edelio Morínigo Florenciano. Transcurrieron los años 2015, 2016, 2017 y luego 2018. Horacio Cartes entregó la presidencia de la República a Mario Abdo Benítez. Literalmente ya hubo hasta cambio de gobierno y no se sabía nada de Edelio Morínigo Florenciano. No descansaremos hasta que los secuestrados vuelvan a sus casas con su familia. La madre de Edelio, uno de los secuestrados por el EPP, en nombre de ella y del sufrimiento de las familias víctimas de estos actos terroristas,
Nuestro compromiso es de no renunciar jamás a la obligación de trabajar para dar seguridad. En ese ínterin, el EPP también llevó a cabo varios otros secuestros de corta y mediana duración. Las víctimas, principalmente menonitas, que eran obligadas a pagar un rescate y sus familias a entregar víveres en nombre del EPP. En el año 2018, el CODI localizó un campamento del EPP en el Cerro Guaraní, entre los distritos de Horqueta, Arroyito y Azoteú. Ese enfrentamiento contra el primer anillo del grupo terrorista dejó importantes novedades como la incautación de muchos materiales que los criminales tenían en su campamento. Se supone era la carátula del mensaje que por lo visto los secuestradores pretendían hacer llegar a los familiares del policía. Ese elemento hizo suponer que para aquel instante, en 2018, Edelio ya estaba muerto. Recién ella salió, nos dio un abrazo y en medio de llanto y no, lo único que nos restó decirle fue que estamos esperando, Mabel, por la comitiva del Ministerio Público y de la FTC aquí en la casa. Ella al menos todavía no recibió nada, no habló con las autoridades y está junto a su familia en su domicilio, Mabel, Ña Obdulia, junto a su hijo, aguardado también por la FTC. Aquel enfrentamiento entre los terroristas y militares, por lo visto, frustró un eventual mensaje de la organización criminal a la familia del policía secuestrado. No obstante, el CODI y la Fiscalía hicieron saber a la familia de Edelio Morínigo que habían encontrado un papel y el contenido de ese papel. Desde ese momento, enfáticamente se asumió que Edelio había sido asesinado en cautiverio. Sin embargo, entre las evidencias también confiscadas, lamentablemente no se encontraron otros detalles sobre el posible paradero del cuerpo de Edelio. Tal vez entre esos panfletos había algunas coordenadas, tal vez había una ubicación, tal vez había alguna referencia de dónde pudieron haber enterrado a Edelio. Sin embargo, más que eso, nunca más pudo ser recuperado. De ese modo, desde 2018, la familia de Edelio Morínigo Florenciano es consciente de que tal vez él fue asesinado en aquel año. Edelio. En los 3 años de ausencia de Edelio, su familia encontró fortaleza en la religión. Gracias santos a él, a Jesús misericordioso. A upea de cuave divino niño Jesús, de abe shaina ba shaba un bebé. Shemem santos a Santa Rosa de Lima, muite o ina la santo, vea hoy yo guacue a euero. Sí. Porque siempre oré Santa Rosa, a ver, oré no vamos a salir, a ver ya te mitad, oye repartí golosina, y te acuerdas de Santa Rosa árabe. Acá es el lugar de encuentro. A ver la roñembo, cada santo, vea oré. No, de madrugada lo pongo en sí, sapea la Edelio, le paité la oración y por toda mi familia. Y pensé ahora por el tiempo la rojazaron con 3 años, pero siempre lo yo consuelo de parte de Dios porque usted la aguantar con la situación con ella vea la haya de ya nunca la haya se abandonar con acaso se ha sentido El 5 de julio del 2014, en Arroyito, departamento de Concepción, el suboficial de policía Edelio Morínigo era secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. A 3 años del hecho, doña Obdulia Florenciano, su madre, nos recibió en su hogar donde recordó a su hijo con añoranza. Se me recuerda siempre hoy dentro de a mi mamá y terei. Recuerdo pues hoy cuau y con la ella la se recuerda gusta, ella manda ya puso con la cosa. Y tú operé y no sé, haremos Eva y la de me recuerda y ya no sé. Porque recuerda delicado y cuaya se ve recuerda gusta aceite, yo recuerda ya pon la cosa. Jaupeangola
Hay chande hina con anga porque haengo policía, pues haengo de persona uniformado, pues. Luego era Apolonio Morínigo, sea hina Edelio Morínigo tua. Coja ñaimeña ina coanga oreco cueve haego sé porque a coitio de peanza hoy me amo no más no ibete hija hoy llego se die hay catuan dice pues antes o llegué andaba co oreco cueve y co llego ñon die. Su padre, agricultor, rememoró a su fiel compañero, quien desde muy pequeño lo ayudó en la chacra al llevarle agua para el refrescante tereré. 5 o 6 años hija o más se andaba a ver. Hoy mi hermano queda tu chavea, pero 5 o 6 años ya es jarra o una agua se la coque. Pese todo un botille y más que se ocua. Daja ese trabajo hace cua para la cua cula coque, da y la coque. A tu ya se dice. A mi aso ese do aleo se de ba por ese la ñana en posición, mi ñana en boyajú. Hala estudio coge pues. Así que se andaba por caña la estudio porque se han desemboyajú. Bueno, los jóvenes se usan ya, pero un botil hace estos cursos. A pesar de estos cursos, un botil vea tú ya o cambia el tema, yo no sé para estudiar. Incluso mencionó cuál fue el consejo que le dieron a Edelio cuando quiso dejar sus estudios para ayudarle porque estaba enfermo. He decidido y lo dejo. Hasta que, gracias a Dios, ojo pitila y idea. Hasta hoy recibí a la policía. Don Apolonio y Doña Obdulia se mantienen juntos con la esperanza de volver a ver a su hijo. El año 2019 transcurrió también sin mayores novedades sobre Edelio. Se lo tragó la tierra, o lo enterraron muy bien los miembros del EPP. Los terroristas, por lo visto, se deshicieron del policía, ya que en 2020 cometieron otro secuestro, el de el ex vicepresidente de la República, Amancio Óscar Denis Sánchez. Este fue capturado en su estancia Tranquerita, que ya corresponde al municipio de Bellavista Norte. Luego del secuestro de Óscar Denis, parte del grupo que se llevó al ex vicepresidente se enfrentó contra los militares del CODI en la zona de Cerro Guazú, ya en el departamento de Amambay. Murieron 3 de ellos: Lucio Silva, Esteban Marín López y Rodrigo Argüello. Sin embargo, aunque se encontraron algunos indicios sobre el caso de Óscar Denis, ya no se encontró ningún elemento sobre Edelio Morínigo Florenciano. Así, en 2020 y hasta ahora, ya había 3 paraguayos secuestrados y por ende hasta ahora desaparecidos. Edelio Morínigo, el policía, desde 2014. El ganadero de Horqueta, Félix Urbieta Ramírez, desde 2016, quien sin embargo fue capturado por el grupo Ejército del Mariscal López, EML, que es un desprendimiento del EPP, y el ex vicepresidente Óscar Denis, quien también fue capturado, sí, por la misma banda que se llevó a Edelio Morínigo. La familia de Edelio Morínigo, este suboficial de policía que fue secuestrado por el EPP, así como lo estaban mencionando, el 5 de julio del año 2014, ingresó a los Montes de Arroyito. Esta vez fue la 4ª ocasión que la familia, acompañados por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, ingresaron a buscar los restos de Edelio. Hay que ser bien claros en esto, que doña Obdulia y también su familia ya prácticamente dicen que Edelio no está con vida. Lo que sí están buscando son los restos de este policía que prestaba servicio en el puesto policial número 7 de Núcleo 3 Arroyito. Cerca de las 9 de la mañana, don Apolonio, su padre, conjuntamente con algunos de los hermanos de Edelio y también algunos de sus tíos, ingresaron a unos 1000 metros de la casa familiar a un monte propiedad de un vecino, en donde, según las manifestaciones de los familiares, ellos tienen la información de que en esa zona estaría enterrado
Edelio. Hay que recordar que el pasado 1 de febrero también ya habían encontrado allí un tambor enterrado en donde se encontraban, entre otras cosas, dentro de este tambor, uniformes militares. Ahí a 15 o 20 metros, nuevamente la familia llegó el sábado último a buscar a Edelio. Media hora después, prácticamente a las 9:30, doña Obdulia, la madre de Edelio, también llegó al lugar. Luego de la búsqueda, que fue infructuosa, así como lo estaban mencionando, nosotros hemos conversado con doña Obdulia y esto fue lo que nos dijo. A lo mejor un movimiento de los putintes y la lugar las hay hija pero la sí que la ya asegurado es las hay hija bebé. Pero ya asegurado es no. Y cuerpo yo tuve para el cuerpo hasta encima ya apoyota los escayota sueja a pescar ahí hubo que viene andar de Curuguatí pe información precoapio seguida ahí niña Odulia. Sí, pea con la ro pensar porque engo pues oye llegó y se ve la jala se me la en dos partes oigo la noticia ahora la jala el cuerpo. A persona ngo hasta que ore anda peango la fuerza tarea conjunta entero y cua que hay cura o jagore enda pe. Hay yo ofrecer incluso. Sí, yo ofrecer hay la uta jaure enda pe o ore enda pero joro la cagupe. Pero al mismo tiempo pero curi hasta interés la negativo y la o yo hoy interés cuai pero a mi entero correro esa ayuda no esa ayuda esa me orego durante que no haya definido ore negativo tongueado siempre los jotas ese pecha 2021 2022 2023 religiosamente cada mes cada año en cada fecha importante, la familia de Edelio Morínigo reclama al gobierno respuestas a sus súplicas. Exigen información, exigen saber si se les sigue buscando o ya no. Pasaron varios comandantes del CODI, varios comandantes de la policía, varios comandantes de las Fuerzas Armadas y literalmente 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, o sea, presidentes. Horacio Cartes, Mario Aldo Benítez y luego Santiago Peña. Ninguno, nunca nadie, pudo al menos ensayar un argumento válido para la familia de Edelio. Todos esgrimieron respuestas que parecieran ser hasta en automático. Le estamos buscando, se está haciendo el mayor esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. La familia de Edelio promovió innumerables operaciones de búsqueda. Literalmente buscaron prácticamente en casi todos los rincones que se les dijo. Hicieron excavaciones en varios puntos de la zona aledaña al secuestro. Incursionaron en el monte en innumerables ocasiones. Revisaron cada pista que se les decía, pero nada. Pese a las reiteradas súplicas principalmente de su mamá, doña Obdulia Florenciano, los terroristas nunca escucharon la desesperación y el clamor de esa madre. Doña Obdulia hasta ahora sostiene que no va a descansar hasta encontrar respuestas sobre lo que pasó con su hijo. Ella es consciente de que tal vez ya está muerto. Pero hasta que ella siga viviendo va a luchar para al menos recuperar sus restos, declaró en innumerables ocasiones. El 5 de julio pasado se cumplieron 6 años del secuestro del suboficial Edelio Morínigo en manos del grupo criminal EPP. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Debido a esta situación, sus padres llegaron hasta la sede del Ministerio Público para encadenarse en señal de protesta. Nunca no me oré información. Nunca se ajenó por teléfono, no entendí ahora de güey. Ja umía cosa injusto. Upeana hoy aguaruco combate porque apengo la daya ya poi no pete medida gráfica anda y no entendí con la moria jure güey. La mujer acusó además al fiscal Federico Delfino de haberla maltratado por exigir el esclarecimiento de la desaparición de su hijo. El fiscal antisecuestro me trató luego de loca. Esa era la fiscalina.
el doctor Delfino me trató luego de loca porque... Federico Delfino le trató sí, de loca. Porque no hay potayo y más vea oye ese día porque siempre tengo itabua. Hoy me han acosado tabua ñete porque hay tiempo más hoy con la tabua porque Está hablando está y mango así cosa me caso. A 6 años de la desaparición de su hijo, doña Obdulia ya perdió la esperanza de encontrarlo con vida. Se me embuja hoy lando y cobebe y maja porque ande catuico 6 años pe hoy menos hoy cobende catuy no ñe hora en 10. Dere jaro pues son las cuente mare topabi doña Obdulia. Orengo upea la roja no así porque pe cua a ver yo ñemo agora pe documento incompleto que es el resto de Delio favor entregar a los familiares. Mía nunca nos declaré lloré. Finalmente, los padres de Delio no se encadenaron tras aceptar la invitación de reunirse con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Como oficialmente nunca pudo ser dado por muerto, Edelio Morínigo Florenciano sigue hasta ahora en la nómina de la Policía Nacional. Él va ascendiendo de grado conforme a lo hacen sus camaradas de promoción. Su salario sí fue transferido a la familia. La esposa, Elisa Ledesma, es la beneficiaria de ese dinero. Sin embargo, su mamá, doña Obdulia Florenciano, también recibe ayudas de parte del Estado paraguayo. Pero ni todo el dinero, ni todos los beneficios del mundo le devuelven a esta familia el consuelo y la tranquilidad que perdieron aquel 5 de julio del año 2014. Lo que parecía iba a ser una jornada de cacería tranquila para Edelio, terminó siendo su último día en la libertad y muy probablemente su último día en la vida. Recientemente, el grupo terrorista EML, que secuestró a Félix Urbieta Ramírez, fue desarticulado por completo con las capturas de las 3 mujeres que integraban esa organización: Zulma Emiliana Jara Larrea, Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos y Lourdes Teresita Ramos Ramírez, ex integrantes del EPP, ahora recluidas en la cárcel de Concepción. Lourdes Bernarda, una de las encarceladas, por ejemplo, recordó que cuando ellos estaban en el EPP todavía, Edelio seguía con vida. Es más, mencionó que una vez los militares estuvieron muy cerca de llegar al campamento del EPP y de rescatar a Edelio, y que los integrantes del EPP lo dejaron maniatado junto a un árbol. Sin embargo, los militares llegaron a unos 100 metros de donde estaba el policía, que había quedado solo en el campamento del EPP. Al tercer día, cuando los terroristas regresaron a su campamento luego de que pasara el peligro, según contó Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, Edelio Morínigo seguía atado, con vida, pero prácticamente agonizando. Había pasado hambre y sed. Lo desataron y se lo llevaron de vuelta como prisionero. Le habían dicho a Edelio en aquel momento que sus camaradas estuvieron muy cerca de ellos y que no tenía suerte, por eso no lo encontraron. Sin embargo, esa es la versión de una supuesta terrorista presa, que aunque goza de cierta credibilidad ahora, no es 100% confiable. Lo cierto, lo concreto, es que evidentemente Edelio Morínigo entonces era una víctima del EPP y no un aliado de los terroristas, como también algunas personas intentaron instalar, de que supuestamente él se había pasado al bando contrario y de que combatía a favor de los criminales. Nada más alejado de la realidad. Porque 10 años se me 8 años en Caray, 4 años otro Caray, 3 secuestrados al mismo tiempo en el Paraguay. Dai por imba ebetei shawar respuesta. Orendo roje kairamo, dai por imo imba ebete. Haisha agendo monseñor, baisha pionta paz ñaneretame, siendo que hoy gente oye privaba injustamente su libertad ya, que nunca más vea naña merece upea. Upeare siempre a recurrir a las autoridades eclesiásticas
a las autoridades competentes nacionales y que tu hanguaisha ore putimos y cuay roicua hanguama que se hay canguecuemo pon con agente allí privar libertad ya tu se tereimba pia ñande oye juramos hasu ñane corazón con ambae con a siempre rogerure justicia, siempre rogerure a la ciudadanía en general que oigan un acompañamiento a esta causa. ¿Será que Edelio Morínigo sigue vivo? Si lo mataron, ¿será que alguna vez alguien del EPP se va a animar a dar la ubicación de sus restos? A 11 años de aquel secuestro, el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, nunca más se refirió al caso del policía. Su familia no pierde las esperanzas de recuperarlo alguna vez, o por lo menos de recuperar sus restos. Si fue asesinado en cautiverio, como desgraciadamente habría ocurrido, Edelio Morínigo Florenciano, suboficial de la Policía Nacional, que en paz descanse.